Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar que organizamos desde el Club Asturiano de Calidad en el marco del Instituto de Responsabilidad Social, que es la iniciativa del club a través de la cual desarrollamos las actividades relacionadas con el área de sostenibilidad. En el club, como sabéis, trabajamos para ayudar a las organizaciones a mejorar cualquier aspecto de su gestión y actualmente lo hacemos con más intensidad en tres áreas concretas. El área de productividad y digitalización, el área de gestión de personas y el área de sostenibilidad. Esta última se relaciona directamente con el tema que nos reúne hoy, que es el reporte de la información no financiera, la información sobre la sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno de las organizaciones. Y este tema también está específicamente incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en concreto en el ODS 12 de Producción y Consumo Responsables, que tiene una meta específica, la meta 12.6, que alienta a las empresas a que adopten prácticas sostenibles y a que incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Desde que entró en vigor la Ley 11/2018 relacionada con los estados de información no financiera, desde el club hemos venido informando y mostrando casos prácticos de organizaciones que han querido compartir su experiencia a través de encuentros anuales similares a este que celebramos hoy con la colaboración de PFS Grupo. En concreto, en 2019 iniciamos el ciclo con un desayuno en el que PFS desgranaba ya las obligaciones que emanaban de la ley y que entrarían en vigor casi de forma inmediata para determinadas organizaciones que estaban directamente afectadas en aquel momento. En 2020 realizamos un nuevo desayuno en el que PFS presentó su informe de lecciones aprendidas un año después de la ley y ya pudimos contar con la experiencia de algunas organizaciones como el Grupo Suaval, Supermercados Más y Masa o Liberbank, que nos contaron en aquel momento cómo lo estaban afrontando. Y hoy volvemos a encontrarnos por tercera vez para hablar de este tema, aunque sea de forma virtual, y lo haremos de una manera práctica con una estructura en tres partes, como veis en la agenda que os mostramos en la pantalla. En una primera parte contaremos con Paula Nieto, que es la responsable de sostenibilidad del Grupo PFS, que nos recordará qué tipo de empresas y organizaciones están obligadas a incluir este tipo de información no financiera a partir de este año 2021. Repasará una hoja de ruta para la presentación de estos resultados y analizará los principales aspectos no financieros relacionados con la sostenibilidad de las organizaciones de los que hay que dar cuenta, los ambientales, los sociales y de buen gobierno corporativo. En la segunda parte contaremos con la experiencia de tres organizaciones de muy diferentes sectores, como veis, que nos darán cuenta de cómo están enfocando este tipo de reporte de información. En primer lugar, Inés Dosit, responsable de Marketing, Comunicación y Sistemas de Gestión de Monbus, nos hablará de cómo reportan en su organización la información relacionada principalmente con los aspectos ambientales. Susana Andrés, directora comercial en Laboral Kutxa, se centrará principalmente en los aspectos sociales, y Ana Bayó, directora legal de Patentes y Compliance para Iberia en Bayer, compartirá con nosotros su experiencia haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados en buen gobierno corporativo. En la tercera y última parte del webinar abriremos el turno de preguntas que podéis ir enviándonos a lo largo de toda la sesión a través del chat que veis en la parte inferior de vuestras pantallas y que comentaremos al final con las cuatro ponentes vuestras preguntas, dudas, inquietudes en la parte del debate. Comenzamos sin más dando la palabra a Paula Nieto, que es responsable de sostenibilidad, como os decía, en Grupo PFS. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales con más de 10 años de experiencia en consultoría ambiental y en materia de sostenibilidad en organizaciones a nivel nacional y ha elaborado los estados de información no financiera y memorias de sostenibilidad desde pymes a grandes compañías cotizadas. Así que, Paula, cuando quieras, te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla en primer lugar. Vale, creo que estamos. ¿Me confirmas, Gemma, que se ve? Sí, si la pones ahora
Ahora la estamos viendo duplicada. En configuración de visualización, arriba. ¿Aquí? Sí, vale. Si pinchas en el desplegable, cambiar entrevista, moderador y presentación. Aquí, ¿no? Perfecto. Fenomenal. Bueno, buenos días. Gracias a todos por asistir y gracias también al Club de Calidad por contar un año más con nosotros, con PFS Grupo, para la presentación de, bueno, para compartir nuestro conocimiento en este marco tan concreto como son los estados de información no financiera. Como comentaba Gemma en la introducción, es el tercer año que hacemos una jornada en referente a esta legislación. El primer año fue el susto, la presentación de la legislación con carácter retroactivo, y nos basamos en cómo poder ayudar a las organizaciones que os encontrabais afectadas a elaborar un buen, o por lo menos a dar cumplimiento a esa reciente legislación. En el segundo año ya contamos con experiencias prácticas y presentamos nuestra guía de lecciones aprendidas. Luego en mi presentación ahí también haré alusión a ella. Y este tercer año queríamos dar un pasito más y fomentar o poner el foco de atención en cómo los estados de información no financiera, además de ser un mero cumplimiento normativo, que es una obligación legal, pueden ser también una oportunidad para las empresas de comunicación con sus grupos de interés y de marcar el rumbo hacia una estrategia sostenible, ¿no? Que es el título de esta jornada. Voy a intentar adaptarme al plazo y ser lo más concisa posible, y cualquier pregunta que pueda surgir o algún tema en interés en especial que tengáis interés lo podemos ver al final. Mi presentación se va a dividir en dos partes. Una, lo que es el cumplimiento normativo, la presentación de la ley y un poco los pasos a seguir para dar cumplimiento a la ley. Y una segunda parte más de lo que os comentaba, ¿no? de cómo buscar valor a este reporte, a este estado de información no financiera. Entonces, bueno, si os parece, comenzamos. Bueno, este es el guión de la primera parte, introducción. La ley 11 del 18 de estados de información no financiera y diversidad parte de una directiva europea, la tenéis ahí, 2014-95. Esa directiva actualmente está en proceso de revisión, porque lo que se ha visto, como os comentaré más tarde, es que si bien ha sido un buen punto de partida y luego cada estado ha ido transponiendo a su legislación un poco como sucede siempre en estos casos, según su criterio, el Estado español en su caso traspuso esta directiva de una determinada manera que la hace diferente en algunas cosas a otros estados de información no financiera a nivel europeo. Sí se ha visto que, aunque hay partes que son muy, muy concretas y hace que las organizaciones deban publicar indicadores que las hacen comparables con otras organizaciones, hay otras partes que, por no estar tan concretas, tan concretamente definidas en el texto legislativo, quedan más abiertas y hace que las organizaciones no puedan ser comparables. Entonces se está planteando o se ha iniciado ya un trámite para la revisión de esta directiva, y se espera que en próximas fechas, es más, ya debería haber seguido en 2020, pero bueno, con el tema del COVID me imagino que todo se habrá alargado. Está previsto que se publique una nueva directiva que a su vez modificará esta ley 11 del 18. Entonces seguramente tendremos sorpresas en un futuro próximo. ¿Y a quién afecta esta normativa? Pues como muchos de vosotros ya sabéis y seguramente estéis afectados, pues afecta a compañías que cumplan con tres características simultáneas. Una, que tengan más de 500 trabajadores, más de 500 empleados, y que además tengan unas cifras de negocio de más de 20 millones de euros de activo consolidado y 40 de cifra anual de negocios.
Esto era así, o ha sido así y continúa siendo, desde 2018 hasta la fecha. Estas cifras, conviene recordar, que deben de darse en 2 ejercicios consecutivos. ¿De acuerdo? No porque un año se dé las cifras de forma puntual y no sea esa la trayectoria de la organización, estaríamos afectados por la normativa. Deberían de darse en dos ejercicios consecutivos. Pero este año, y aquí la novedad, se baja el nivel de tamaño para las organizaciones a partir de 2021 y estarán afectadas aquellas organizaciones que, manteniendo las cifras de negocio, tengan una plantilla consolidada de 250 empleados o más. ¿Y por qué digo consolidada? Porque esta legislación de estados de información no financiera afecta a compañías a nivel individual y a nivel consolidado, es decir, aquellas organizaciones que presenten cuentas consolidadas y que en su conjunto cumplan con estas características de negocio y número de empleados estarán afectadas, aunque de forma individual las empresas no lleguen a esas cifras. ¿De acuerdo? Hay luego excepciones, como os pongo aquí en la transparencia, como son, pues eso, que una sociedad sea la matriz de un grupo. Entonces, en ese caso, la entidad obligada sería esa matriz del grupo. Digamos, las sociedades que cuelgan de esa matriz no estarían obligadas a presentar el estado de información no financiera, sino a reportar sus datos particulares a ese consolidado que sería el publicado, ¿vale? A nivel de grupo. Esta bajada de escalón en el número de trabajadores entra en vigor en 2021, pero que nadie se alarme. No se presenta en las cuentas de este año, sino en las cuentas del 2021, que serán publicadas en 2022. ¿De acuerdo? Entonces, las organizaciones que tengan esos 250 empleados a nivel de consolidado y cumplan con las cifras de negocio, podrán ir preparando durante este año 2021 sus estados de información no financiera para presentarlas en 2022 junto con sus cuentas anuales, porque este estado de información no financiera, os recuerdo también que forma parte de las cuentas anuales de las organizaciones y que estas no son completas hasta que no tienen este documento. Vale, bloques de información no financiera y contenido. Nos encontramos cuando revisamos estados de información no financiera. Yo como parte de PFS Grupo no solo trabajo en la elaboración, sino que formo parte de comités de verificación. Entonces veo un poco los dos frentes. Nos encontramos, os decía, con estados de información no financiera que están elaborados como mero cumplimiento normativo, ¿no? Cogemos la ley y vamos dando respuesta a cada uno de los puntos. Bueno, mi participación aquí en esta jornada quisiera eso, ayudaros a profundizar un poco en este documento y sacarle partido. Y enseñaros lo que es un poco lo que yo entiendo por el espíritu de la legislación y de la propia directiva, ¿no? Que no es que elaboremos el estado de información no financiera como un documento meramente de cumplimiento, sino que consigamos hacer un ejercicio de reflexión y de mejora en políticas no financieras a través de él, a través de este estado de información no financiera. Entonces, si hablamos de información no financiera, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de aquella información que afecta a las personas, que afecta a la corrupción y el soborno dentro de la organización y las políticas, a los derechos humanos, al medio ambiente y a la sociedad en general. Para estos grupos o bloques de contenido deberíamos analizar los siguientes puntos que os pongo en la transparencia. Por un lado, en la materialidad. Nos encontramos, aunque la ley habla de materialidad, nos encontramos a veces con estados de información no financiera que no han realizado ese ejercicio de materialidad. ¿Y qué es la materialidad? Así dicho brevemente, pues es un ejercicio de valoración de cuáles son los temas relevantes para mis grupos de interés. Un buen estado de información no financiera será aquel que da la información
que sus grupos de interés consideran relevantes, que consideran interesante y que tiene que ver con su negocio, con su estrategia, etcétera. Para cada uno de estos bloques de contenido dice la ley que deberemos marcar objetivos, que serán medidos a través de indicadores, que deberemos de desarrollar políticas, las políticas entendidas como aquellas acciones que tomamos para cumplir los objetivos, que estarán desarrolladas en acciones, como os decía, y que deberán de alinearse estos informes con estándares nacionales o internacionales, dice la ley en concreto, de reconocido prestigio, que luego os enseñaré algún ejemplo. Este estado de información no financiera, además de elaborarse, además de hacerse conforme a esta normativa y conforme a algún referente nacional o internacional, debe de verificarse por una tercera parte independiente. En esto hay mucho escrito, hemos hablado de ello también en antiguas sesiones o en otras sesiones de los estados de información no financiera, y podrán hacerlo tanto auditores de cuentas como otros auditores con experiencia en procesos de auditoría. Pero sí que la auditoría de cuentas, digamos, deberá de comprobar que este estado de información no financiera ha sido verificado por tercera parte. ¿Cuáles son los estándares más utilizados en materia de reporte no financiero? Pues depende del país y depende del enfoque. Y depende del enfoque que se le quiera dar al estado de información no financiera. Por lo general, si nos basamos en nuestros grupos de interés, en una audiencia más extensa, digamos, pues usaremos el GRI, el Global Reporting Initiative, o Pacto Mundial, los 10 principios del Pacto Mundial, que están muy relacionados con la Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, o bien la ISO 26000 como estándar que aglutina o que vertebra estas políticas en materias de responsabilidad social. Si por el contrario estamos enfocados a nuestros inversores porque somos o bien una organización pues sometida al juicio de inversores externos o, bueno, en función de la actividad que tengamos o los mercados en los que operemos, pues utilizaremos otros como el reporte integrado IR o otros estándares internacionales, aunque sí es cierto que aquí a nivel nacional estos se utilizan menos. Cuando antes os comentaba sobre la heterogeneidad, es interesante, creo, hacer un análisis de cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes que nos encontramos en la verificación o en el análisis de estos estados de información no financiera. Es decir, cuando antes os comentaba que estos informes son heterogéneos, os pongo aquí unas cifras de hasta qué punto son heterogéneos en su contenido, ¿no? Y no solo en el enfoque, sino también en sus resultados. Y vemos aquí, por ejemplo, que de un estudio que valora los informes publicados por las empresas del IBEX, pues se analiza que solo el 72% de las empresas analizadas reportan las remuneraciones medias de directivos y solo el 59% lo hace de los consejeros. El estado de información no financiera es bastante exigente en lo que tiene que ver con la información en materia de personal y salarios, la brecha salarial, que además ahora está sujeta a otra normativa, como también sabréis, de planes de igualdad y auditoría salarial. Y aunque son empresas cotizadas y entendemos que son empresas grandes y son transparentes, como veis, no todo el mundo publica los datos que pide la normativa. El 66% de las empresas del IBEX analizadas reporta su brecha salarial de varias formas. En este sentido también nos encontramos con bastante heterogeneidad en los informes, porque la ley, aunque dice que se reporte brecha salarial, no establece un método de cálculo. Entonces cada organización al final utiliza el método de cálculo o bien que conoce o bien que más le conviene, o bueno, cada uno según su criterio. Pero lo hace el 66%, eso quiere decir que el resto no lo hace. El 53% de las empresas que menciona contar con procedimientos para facilitar la desconexión laboral incluye la descripción de dichas medidas, casi solo la mitad, aunque también es contenido obligado de esta ley.
y el 75% de las empresas informa sobre el número de accidentes de trabajo desglosado por sexos. Pues también es un requisito de esta ley y no todas las empresas, aunque formen parte del IBEX 35, reportan sobre estos datos. Eso tiene que ayudarnos también a ver un poco los estados de información no financiera en un marco más grande, más amplio, y ver que, bueno, pues a todas las organizaciones les cuesta publicar cierta información, bien porque no se llega a la información de forma ágil, fácil. Cuando son grupos consolidados, pues es todavía más exigente el aglutinar esa información, que las medidas sean iguales para que sean comparables, para que se puedan sumar, para conseguir datos unificados de un conjunto de empresas. Son cosas complicadas. Y luego también, pues bueno, la transparencia de cada una, ¿no? Entonces, para afrontar bien o con garantías de éxito la elaboración de un primer, segundo o tercer estado de información no financiera, hemos preparado un decálogo que está en nuestro informe de lecciones aprendidas, que podéis encontrar en nuestra web, y además aquí os dejo el enlace que a todo el que tenga interés se le trasladará la presentación y así podrá acceder a él. ¿Qué debemos hacer o qué entendemos que podría ser una buena aproximación al estado de información no financiera para que resulte un reporte exitoso, ¿no? Pues en el primer lugar, el análisis del perímetro de la organización, ver cuáles son las empresas que tenemos en el grupo, cuáles están afectadas por esta normativa, y trazar realmente ese perímetro para que luego, cuando nos pongamos a trabajar, no surjan las dudas de esta empresa reporta o no reporta, pertenece al perímetro de consolidación o no. Establecer esos límites del informe tanto a nivel territorial como a nivel de sociedades, identificar los asuntos materiales, como os comentaba antes, que afectan a nuestros principales grupos de interés y darles prioridad. Identificar los riesgos, que también habla la ley sobre los riesgos en materia no financiera a nivel de negocio. Definir la información a aportar, pues qué indicadores voy a aportar, qué mediciones, qué ratios, para que luego todas las organizaciones afectadas puedan medir lo mismo y luego sea sencillo el aglutinar la información, reunir la información cuantitativa y también cualitativa sobre las políticas, que haya algún responsable o un grupo de responsables, un comité, que aglutine toda esa información para incluir en el estado de información no financiera. Coordinar el contenido con esos estándares que antes os he comentado, elaborar un borrador y presentarlo a los diferentes responsables. Eso también lleva bastante tiempo. Una vez que tenemos elaborado un primer borrador, pues hay muchas partes interesadas dentro de la organización que deben de revisarlo, revisar la redacción, revisar el enfoque, que todos estemos conformes con lo que se va a publicar. Y por último, preparar ese documento para su verificación. Vale. Hasta aquí el contenido de la normativa específica en materia de información no financiera, y a partir de aquí algunos tips o claves para sacar realmente un beneficio de estos estados de información no financiera a nivel estratégico, ¿no? Que es el título de esta jornada. ¿Cómo? Siguiendo los criterios ASG o ESG en sus siglas en inglés. Es decir, esos bloques de contenido que decíamos anteriormente, que dice la ley, aquí se reducen a 3, pero el espíritu es el mismo. Los ambientales, es decir, dónde está el impacto medioambiental de mi organización a lo largo de su cadena de valor, que también es un concepto que introduce esta normativa y que muchas veces se nos olvida a la hora de redactar los estados de información no financiera. Los sociales, qué impacto social tengo, bien en un marco más concreto, más cercano, o bien pues concebido como más amplio. Qué impacto social tiene mi organización y mi negocio en el desarrollo de su actividad. También a lo largo de la línea de valor, tanto mis proveedores como mis clientes, consumidores, etcétera. Y luego la gobernanza, el gobierno corporativo, ¿no? Cómo soy de transparente, cuáles son mis políticas a nivel de corrupción, soborno, blanqueo, etcétera. ¿Cuáles son los principales puntos
a tratar en estas materias? Pues en materia ambiental, el cambio climático, todo lo que es referente a huella de carbono, que también pide esta ley, la 11 del 18, que midamos la huella de carbono. La economía circular, muy de moda y muy en boga actualmente este término, que también debe ser incluido como uno de los puntos en la ley 11 del 18, el capital natural o la sostenibilidad urbana, ¿no? Son parte del contenido que podría tener nuestro estado de información no financiera. En materia social, pues derechos humanos, estrategia de derechos humanos, trabajo digno, violencia de género, salud y bienestar de nuestros trabajadores, el voluntariado corporativo en el caso de que lo tengamos. Y en gobernanza, pues el compromiso de la alta dirección, la transparencia en el reporte y la ética e integridad de nuestras políticas internas. ¿Y cómo enfocamos esto y cómo le damos un marco? Pues yo recomiendo la Agenda 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser un marco muy útil a la hora de elaborar nuestros estados de información no financiera y también a la hora de partiendo de un análisis de materialidad, establecer metas concretas que nos ayuden a definir ese camino hacia una organización sostenible y responsable y algunos ejemplos os los dejo aquí a continuación. Si hablamos de materia medioambiental, tenemos aquí los objetivos de desarrollo sostenible principales que afectan al medio ambiente, que son el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Bueno, los veis aquí en la transparencia. En los estados de información no financiera que hemos visto en estos 2 últimos años, si alguna vez se hacía alusión a los objetivos de desarrollo sostenible, que sí que es verdad que cada vez más la Agenda 2030 forma parte de estos informes, muchas veces nos quedábamos a nivel de objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El 12. ¿Y qué hago para lograrlo? Pues diversas acciones o políticas. Os animo a bajar un poco más a las metas. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene descritas una serie de metas donde nos puede ayudar a marcarnos objetivos más concretos en relación a esos ODS o bien a conocer mejor el propio enfoque del ODS. Entonces, os dejo aquí de un informe que elabora el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuáles son las metas ambientales que podrían afectar a organizaciones independientemente de su sector. Los documentos que he utilizado para hacer la presentación, que son también de organizaciones de reconocido prestigio, están al final de la presentación en bibliografía para que aquel que tenga interés los pueda consultar. Entonces, lo dicho, bajar a las metas, enfocarnos realmente a cuáles son las acciones que pueden ayudar a nuestras organizaciones a definir su estrategia de sostenibilidad, partiendo de ese análisis de materialidad que ya he comentado, donde pondremos en común los intereses de nuestros grupos de interés, stakeholders, con los intereses de mi organización y trazaremos ese camino para buscar metas comunes en la estrategia de responsabilidad social, ¿no? En materia medioambiental, por ejemplo, la gestión sostenible, medidas para prevenir el cambio climático, la contaminación marina, eso ya va a depender de cada organización y su actividad. Las metas sociales, pues también afectan a diferentes ODS, como os enseño aquí, y cualquier organización podría definir políticas para reducir la situación de pobreza de las personas, mejorar la salud mental y el bienestar de nuestros trabajadores, reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico con buenas prácticas a nivel de movilidad, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos que nos pueden ayudar a definir esos objetivos en materia de sostenibilidad en mi organización. Y luego, por último, las metas económicas, ¿no? Lo que llamamos la gobernanza en los criterios ESG. Pues promover puestos de trabajo decentes en mi organización, mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos, reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. A partir de estas metas podremos en nuestra estrategia definir acciones concretas que nos ayuden a cumplirlo y con ello a cumplir los ODS, la Agenda 2030.
También dejo en mi presentación alguna idea sobre los principales retos que afectan a las empresas a nivel también ambiental, social o de buen gobierno corporativo, porque otro enfoque, otra forma de verlo, a mi entender, son, bueno, pues de estos retos que nosotros actualmente tenemos y enmarcados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra situación en este sentido? Pues, por ejemplo, sobre la adaptación al cambio climático, sobre el desperdicio alimentario. Bueno, soy una organización a la que afecta realmente el desperdicio alimentario. ¿Cuáles son mis políticas en este sentido? Si las tengo, y si no, ¿cuáles debería de crear para mejorar este aspecto? ¿El uso eficiente de los recursos? ¿Tengo políticas en materia de eficiencia energética o de otros recursos naturales que utilice para el desarrollo de mi actividad? Bueno, son preguntas que podemos ir haciéndonos y también que serán una manera de llegar a esa estrategia de sostenibilidad que debería de ser el eje y el punto de partida para la redacción del estado de información no financiera. Y no, como os decía al principio de la presentación, la mera lectura de la legislación y ponerse a cumplimentar los apartados que nos pide, sino tener una idea un poco más de conjunto, que nuestro estado de información no financiera sea realmente representativo de mi empresa, de mi sector, del estado en el que me encuentro y recoja un poco los retos a los que se enfrenta mi organización en materia de sostenibilidad y cuáles son mis éxitos también, porque no, los estados de información no financiera al final, y como entiendo que luego nos contarán mis compañeras de presentación, son también una oportunidad para hacer ver a nuestros grupos de interés el éxito de nuestras políticas y nuestras acciones en este sentido, ¿no? Como ya casi se me acaba el tiempo, pues simplemente eso, algunos otros ejemplos en retos sociales, en penalización de la maternidad. Ayer, bueno, el día 8 fue el Día de la Mujer, seguro que tenemos este tema muy a mano actualmente. La brecha salarial, que como os decía, además hay nueva normativa desde 2020 en España para su publicación y transparencia. Retos de gobernanza, pues un análisis de riesgos o un sistema de cumplimiento normativo, ser transparentes, tener políticas robustas internas, etcétera. ¿Y cuáles son las ventajas, por último, de alinear, cuáles entendemos que son las principales ventajas de alinear la estrategia al cumplimiento de esta Agenda 2030? Pues por un lado, fomentar un lenguaje común y un marco de referencia, que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Y que además genere en mi organización ese sentimiento de pertenencia porque pertenezco a una organización que se preocupa, que está alineada con objetivos a nivel internacional, que comparte mi forma de entender la sostenibilidad y el negocio, etcétera. Permite identificar nuevas oportunidades en el caso de la estrategia y anticiparse a los cambios que están por venir, ¿no? Tanto a nivel normativo como de necesidades y expectativas de los grupos de interés. Ofrecer un marco renovado para el desarrollo sostenible. Mejorar nuestro posicionamiento a través del estado de información no financiera como herramienta de comunicación y de acercamiento a los grupos de interés. Presentar una oportunidad para replantear la estrategia. Quizás mi organización ya tiene una estrategia corporativa, pero que está muy basada en información financiera y no tiene ese aporte no financiero más de sostenibilidad que también le puede ayudar a crecer. Impulsar a comprometerse en la rendición de cuentas, establecer una forma de interaccionar nueva con estos grupos de interés, fomentar ese diálogo y obtener ese feedback que nos puede ayudar a mejorar. Y por último, facilitar el establecimiento de alianzas en la cadena de valor que os decía antes y que puede reportar cuestiones beneficiosas para la sociedad. Y sin más, bueno, espero haberme ceñido aproximadamente al tiempo. Para cualquier consulta podemos participar luego en la ronda de preguntas y si no, pues podéis contactar con nosotros en PFS Grupo y estaremos encantados de resolverlas. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Paula, por habernos facilitado tanta cantidad de información condensada y haber puesto el enfoque en que la elaboración de estos estados
de información no financiera no sea solo un requisito legal, sino que sepamos aprovecharlo para mejorar nuestra estrategia de sostenibilidad. Así que muchas gracias por todas las pistas que nos has dado. Y pasamos ahora a conocer los casos prácticos, comenzando con la experiencia de Monbus, de la mano de Inés Dosil, que es responsable de marketing, comunicación y sistema de gestión de Monbus. Inés, si estás por ahí. ¿Me podéis ver ya? Sí, sí. Pues Inés es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo, máster en Estrategia, Marketing y Comunicación y en Dirección de Marketing y Ventas, cátedra Inditex en Sostenibilidad e Innovación Social por la Universidad de Coruña, y su experiencia laboral ha transcurrido como responsable de marketing por sectores tan diversos como el audiovisual, el retail de moda y productos tecnológicos, para finalizar en el transporte de viajeros. Además de su posición como responsable de marketing y comunicación desde hace 4 años en Monbus, desde hace 2 años ha asumido la gestión del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y RSC en esta compañía. Así que, Inés, cuando quieras, te damos la palabra para que nos cuentes cómo enfocáis vosotros esta información, sobre todo, principalmente haciendo énfasis en los aspectos ambientales. Gracias, Inés. Muchas gracias, Gemma. Antes de nada, gracias al Club de Calidad y también a PCS por contar conmigo y con Monbus sobre todo. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Espero que lo podáis ver bien, que no me deja poner la pantalla totalmente completa. Bueno, pues yo os voy a contar un poco la parte, cómo tocamos nosotros la parte medioambiental en Monbus. Y lo primero de nada, para todos aquellos que no nos conozcáis mucho, pues hago una breve introducción. Monbus es una agrupación de empresas con intereses comerciales afines que cuenta con más de 100 años de historia vinculados al transporte de viajeros por carretera. Actualmente somos líderes en el sector entre todas las empresas conformadas por íntegramente capital nacional español. Contamos con 3 líneas de negocio: servicio regular, que abarca larga distancia, corto recorrido, servicios urbanos; por otra parte, servicios discrecionales a empresas privadas, a usuarios particulares, y renting de flota. Con nuestra flota, nuestro gran elemento, que son los autobuses, consta de sobre 900 vehículos. Nuestra plantilla está conformada por más de 1.250 empleados y, aunque tenemos presencia nacional, nuestros mercados más importantes son Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía, entre otros. Y tocamos más de 1.900 destinos, aunque, como dicen en nuestro departamento de servicios, llevamos a nuestros usuarios a donde quieran. Entonces, ahora vamos a ir en general mostrar el panorama del transporte, que, como es obvio, el transporte está en el foco del huracán a nivel medioambiental y existe una gran presión por los diferentes grupos de interés. En nuestro caso, la administración, las diferentes administraciones para las que trabajamos, son los que más presión nos están metiendo. Os voy a mostrar diferentes datos donde se evidencia la problemática ambiental que tiene el transporte. Datos extraídos del Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera del 2016 determina que el 28,7% del total de las emisiones de CO2 en España son generadas por transporte. Además, la contaminación acústica que se genera, los efectos de la siniestralidad en carreteras, la congestión de tráfico. Y he dicho todo cosas malas, pero ahora vamos con la parte buena, donde el transporte público y concretamente el autobús juegan un papel clave para la movilidad sostenible, ya que el autobús cumple un papel importante de vertebración de la movilidad en España, siendo decisivo como elemento de cohesión territorial debido a la gran dispersividad de la poblacional que tenemos en España, aparte de la amplísima red de carreteras con la que contamos. El autobús puede llegar a la puerta de los usuarios, que otro medio de transporte no lo puede hacer. Del 28,7% de emisiones de CO2 que os comentaba anteriormente, solamente el 0,2% está vinculado al autobús. El 83%
está vinculado al vehículo privado. A nivel de contaminación acústica, el autobús genera 4 veces menos en contraposición con el automóvil, y el transporte de autobús, el uso del transporte público nos ayudaría a reducir drásticamente problemas de congestión de tráfico, problemas en las ciudades y servicios, aparte de que somos el servicio de transporte más económico. Y ahora, para mejorar todo eso, el enfoque del sector del transporte de viajeros por carretera y particularmente de Monbus es la movilidad sostenible. Estamos apostando por una movilidad eficiente, multimodal, donde se integren diferentes métodos de transporte para dar un mejor servicio al usuario y conectada. Es decir, la tecnología aquí tiene un papel totalmente decisivo para hacer una mejor comunicación con los usuarios y obtener también mejor información para las diferentes organizaciones. A continuación os pongo en modo resumen, pues en la columna principal, los compromisos que tenemos en Monbus como organización y cómo los hemos vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible que nos afectan a nosotros. Y como hemos trazado, que por ejemplo satisfacción está vinculado con salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y así con cada uno de los compromisos. Y a partir de ahí hemos extraído todos aquellos compromisos que están vinculados a medioambiental y en los que queremos trabajar y enfocarnos. No me voy a explayar mucho en contaros cada uno de estos y vamos a ir a casos prácticos y acciones que hemos puesto en marcha en Monbus. La primera acción, y donde está el elemento más visible de nuestra organización, son nuestros autobuses, es nuestra flota. Y por eso es fundamental estar en constante renovación de nuestra flota y apostar por autocares más eficientes, que generen menos emisiones y apostar por tecnologías cada vez más limpias. Por eso, más de la mitad de nuestra flota está conformada por vehículos diésel Euro 6. Este tipo de vehículos podemos obtener una reducción del 80% en emisiones de óxidos de nitrógeno sobre la tecnología previa. Este tipo de vehículos se utilizan sobre todo en explotaciones de media a larga distancia, donde el sistema energético es más condicionante. En cambio, en explotaciones de servicios urbanos ya estamos implementando e incluyendo vehículos híbridos e impulsados a gas natural. Uno de nuestros casos más reseñables son los urbanos de Alcalá de Henares, donde más de la mitad de nuestra flota están impulsados a gas. Otro punto importante es la optimización energética. Por ello, desde 2018 en Monbus acometimos el proyecto de obtener ahorros, mejoras en la conducción de nuestros vehículos mediante el control exhaustivo de diferentes variables de conducción. Partimos de una auditoría energética inicial para definir cuál iba a ser el plan de acción que permitiera mejorar el desempeño energético de la empresa, y con esta auditoría obtuvimos cuánta energía se consumía en el transporte, cuáles eran los puntos débiles y fuertes a nivel de nuestra organización respecto al ahorro energético, qué prácticas eran desfavorables, cuáles eran las favorables y qué era lo que teníamos que mejorar. Y según este análisis, en la organización decidimos implantar un sistema de gestión de flota con el fin de controlar la posición a tiempo real de todos nuestros vehículos y disponer en todo momento de datos de telemetría del vehículo. Así obtuvimos ahorro de combustible, reducción de emisiones de CO2 y conocimos los estilos de conducción de nuestro personal y así poderles dar formación a medida para mejorarlo. Ahora vamos a la parte de sistematización y certificación, donde aquí también podemos englobar el tema del estado de información no financiera. Para nosotros es fundamental sistematizar nuestros procesos eficientes y verificar que lo estamos haciendo bien.
y por eso apostamos por las certificaciones, donde planteamos cuáles son las acciones, protocolos, sacamos indicadores y toda esta información es bastante relevante y ayuda mucho a crear el estado de información no financiera. Aparte, junto con el estado de información no financiera, las certificaciones son una carta de presentación para nuestros grupos de interés y que ponen en valor el trabajo que se está haciendo y que está verificado y se está haciendo de forma correcta. Aquí os he puesto pues, las certificaciones que tenemos a nivel medioambiental, aunque Monbus cuenta con más de 21 tipos de certificaciones en los diferentes ámbitos. Y otra parte importante que nosotros consideramos que es el tema de la comunicación, concienciación y sensibilización desde las administraciones, desde los usuarios, todo tipo. Por eso nos hemos inscrito, bueno, nos inscribimos de forma anual en el Registro Nacional de Huella de Carbono para visibilizar la importancia de recoger estos datos y que se publiquen en la página web del Ministerio y plantearnos un plan de reducción de las emisiones de forma progresiva. Nos ponemos unos objetivos que queremos cumplir y si están visibilizados, muchísimo mejor. Nos fuerza a ser mejores. Después, a nivel de usuarios finales, también hacemos campañas de sensibilización ambiental en web, en nuestros vehículos, en redes sociales, en eventos. Por ejemplo, desde identificar cuáles son los vehículos impulsados por diferentes tipos de energía que no son diésel, como puede ser gas natural, híbridos, campañas con los niños, con billetes plantables, acciones en el Club Monbus sobre la repercusión que tiene el transporte público. Otro proyecto muy bonito es la participación que tenemos en la Semana Europea de Movilidad, sobre todo en el Día Sin Coches, donde colaboramos con diferentes ayuntamientos, donde ponemos gratis nuestro servicio de transporte durante ese día, el Día Sin Coches, para hacer una mayor conciliación del uso del transporte público y la reducción de emisiones de CO2. Y también tenemos que hablar de la economía circular, que la mencionaba antes Paula, que ahora está muy en boga. Nosotros nos hemos adherido al Pacto por la Economía Circular que ha promovido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otros ministerios, donde nos comprometemos a que nuestras acciones, futuras acciones, vayan vinculadas a reducción de uso de recursos naturales renovables, no renovables, a análisis de ciclos de vida de nuestros servicios, prevención y reutilización de reciclado y trazabilidad de residuos, entre otras acciones. Y entre nuestros primeros proyectos de economía circular, que también tiene una parte social, ha sido la colaboración con el proyecto Jugones sobre Ruedas, donde nos hemos adherido a la acción promovida por Martinica, una empresa de calzado sostenible, junto con Bridgestone y Coca-Cola, para la construcción de una pista de baloncesto, utilizando neumáticos reciclados para una ONG, la ONG Holistic Pro Africa. Así estamos dando un nuevo uso a los neumáticos y los neumáticos son lo que mueven nuestros coches, de ahí la economía circular. Aparte haremos una acción de promoción aquí en España con las famosas menorquinas, que es lo que produce Martinica, que también se utiliza los neumáticos usados para las suelas del calzado. Y después tenemos otros proyectos que estamos estudiando, como puede ser la parte de compensación de huella de carbono, con proyectos de repoblación forestal o de recuperación de terrenos incendiados. Es algo en lo que estamos viendo diferentes proyectos o que están ya en marcha o cosas que queremos hacer por nosotros mismos. Bueno, estamos en fase de evaluación y nos queda mucho que estudiar y mucho que ver. Y con esto espero que no haya sido muy rápido y que nos haya tosigado. Finaliza mi presentación
y muchas gracias por compartir el viaje con nosotros. Muchas gracias, Inés. Te emplazamos a la parte final del debate para comentar las inquietudes o curiosidades o dudas que tengan los asistentes. Y seguimos con los aspectos sociales, con el reporte de la información de los aspectos sociales que nos va a compartir Susana Andrés, directora comercial en Laboral Kutxa. Susana, si activas tu cámara, tu micro. Hola, buenos días. Buenos días. Susana es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y su trayectoria laboral está vinculada desde hace 20 años a Laboral Kutxa. Ha sido interventora, directora de sucursal, directora de zona de recursos humanos y actualmente directora comercial. Así que, como hemos dicho, vamos a centrarnos en los aspectos sociales, en cómo dais cuenta vosotros de esa parte, de ese ámbito de la sostenibilidad. Cuando quieras, Susana, te damos la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias al Club de Calidad de Asturias, por la invitación y por permitirnos compartir estos minutos y, por supuesto, a todos los asistentes a esta jornada. Voy a compartir la pantalla. Me decís, por favor, cuando se vea. Perfecto. Se ve ya. Fenomenal. Bueno, como tenemos el tiempo bastante justito, voy a tratar de ir rápidos y luego en el turno de preguntas, pues alguna cuestión he pasado demasiado rápido, a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Bueno, voy a hacer una breve introducción de qué somos Laboral Kutxa, porque Laboral Kutxa somos una entidad financiera, pero tenemos pues una forma societaria distinta a muchas de las entidades financieras con las que competimos en el mercado, porque somos una cooperativa de crédito que tenemos una historia de más de 60 años y nuestro origen data del año 1959, año en el que pues una serie de cooperativas industriales vieron que tenían unas necesidades económicas a las que dar respuesta y decidieron constituir un vehículo para dar respuesta a esas necesidades financieras, ¿no? Allí aquello fue el origen de lo que en su día fue Caja Laboral Popular, cooperativa de crédito, y que a día de hoy somos Laboral Kutxa, ¿no? Lógicamente, ese es el origen. A día de hoy somos una entidad financiera que competimos en el mercado, lógicamente, pero pues tenemos esa experiencia y ese origen que os he compartido, y eso hace pues que seamos una entidad en la que toda la parte de compromiso con nuestro entorno y compromiso social pues tenga un cariz importante, ¿no? Somos banca cooperativa y en consecuencia somos diferentes. ¿Por qué somos distintos? Laboral Kutxa a nivel societario somos una cooperativa de segundo grado. Esto quiere decir que de nuestro capital social, que como podéis ver, pues a cierre de diciembre de 2020 se situaba en 778 millones de euros, casi la mitad de nuestro capital social, el 48%, pertenece a otras cooperativas de la corporación, ¿no? Luego, además, hay un porcentaje importante del capital social que pertenece a los socios y socias de trabajo, un 23%, un 13% pertenece a personas que en su día fueron socios y socias de trabajo, pero que a día de hoy ya están en estado de jubilación, pero siguen manteniendo su aportación a nuestro capital social. Y desde el año 2012 abrimos la participación en nuestro capital social a personas físicas que son clientes de Laboral Kutxa y que deciden apostar también por la entidad y pues tienen también un 16% en total de participación en nuestro capital social. Además, y atendiendo también a todos los objetivos de desarrollo sostenible, en Laboral Kutxa en septiembre de 2019 fuimos una de los 130 bancos que a nivel mundial firmamos los principios de banca responsable de Naciones Unidas, con nuestra apuesta decidida hacia que entendemos que el sistema bancario tiene que ser sostenible en el futuro y tenemos vocación de demostrar cómo contribuimos de manera positiva a la sociedad en la que estamos implantados.
¿En qué se traduce esta apuesta por la sostenibilidad? Bueno, pues yo voy a centrarme más en los aspectos sociales, pero sí que voy a compartir también con vosotros, bueno, pues algunos otros aspectos de forma un poquito más rápida, ¿no? A nivel de clientela y de productos, bueno, pues tenemos una serie de productos que para nosotros son productos responsables. En el ámbito de medios de pago, una parte de nuestras tarjetas son tarjetas Affinity y las cuotas que cobramos a nuestros clientes por esas tarjetas las canalizamos a Médicos Mundi, a Cáritas y a la Federación de Icastolas. El año pasado, bueno, pues por este concepto aportamos a estas 3 organizaciones esos casi 40.000 euros que veis en pantalla y luego además, bueno, pues tenemos una cuenta en la que también nuestros clientes, en función de los saldos que acumulan, hay un programa de fidelización a través del cual, bueno, pues también nuestros clientes pueden hacer sus aportaciones a determinados proyectos de cooperación internacional con Mundukide, con Médicos Mundi, con Alboan y con otra serie de organizaciones. Y el año pasado, bueno, pues las aportaciones ascendieron a un poquito más de 11.000 euros. A nivel de catálogo de productos, ya desde el año 2019 tenemos también algunos productos bueno, que los calificamos como inversión socialmente responsable, porque nuestra clientela, bueno, pues, puede suscribir un fondo que se llama Fondo de Inversión Laboral Kutxa Compromiso, que es un fondo ético y solidario en el que, bueno, pues su estrategia de inversión aplica criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, es decir, los activos en los que invierte tienen que cumplir con alguno o todos de estos requisitos y además, bueno, pues es un fondo solidario porque gran parte de la comisión de gestión que Laboral Kutxa cobra por este fondo, la clientela puede decirnos, bueno, hacia cuál de las 3 ONGs a las que está enfocado este fondo de inversión quiere que vaya destinado esta gestión que hacemos de la comisión de gestión, ¿no? Y las 3 organizaciones son Cáritas, que es una entidad que pertenece a la Iglesia y que, bueno, pues atiende a personas que están en situación o riesgo de exclusión, Médicos Mundi, que es una organización que se ocupa del desarrollo de la medicina y la promoción de la salud y de servicios médicos, y luego Mundukide, que es una ONG bueno, pues que también trabaja desde el plano de la cooperación al desarrollo, compartiendo la experiencia de las cooperativas de la Corporación Mondragón y, bueno, pues trabaja muy de primera mano en los países en desarrollo, bueno, pues ayudándoles a avanzar en ese desarrollo económico que tanto necesitan, ¿no? El año pasado, en 2020, a través de este fondo se canalizaron a estas 3 organizaciones algo más de 77.000 euros. Además, bueno, la calidad de servicio es uno de nuestros objetivos como empresa. Es algo que llevamos años cuidando y, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Los resultados es que en encuestas que realiza en este caso Estiga, que es un organismo que no está contratado por Laboral Kutxa, sino que es un organismo externo y que hace, bueno, pues encuestas de mercado a todo el sector financiero, pues año tras año seguimos estando a nivel de calidad de servicio a nuestros clientes, bueno, pues como una de las entidades más destacadas a nivel estatal, ¿no? Somos la 3ª entidad mejor valorada y además con una evolución positiva en los últimos 4 años y solo estamos por detrás de 2 entidades que son Banco Mediolanum e ING Direct, que, bueno, pues tienen unas valoraciones un poquito más altas, pero desde luego bueno, pues son una banca distinta a la banca retail, que es a lo que nos dedicamos Laboral Kutxa y a la que pertenecen el resto de las entidades que, como podéis ver en el cuadro, bueno, pues son con las que competimos en nuestro día a día y desde luego nuestra evolución en calidad de servicio está siendo muy positiva, ¿no? Y yo destacaría en positivo que además de estar por encima de la media del sector, tenemos una nota media de 7,90 para una nota media del sector del 7,42 en 2020, estamos muy orgullosos de que en este año 2020, en el que la mayoría de las entidades financieras de nuestro entorno, bueno, pues en esta encuesta han tenido un retroceso en las puntuaciones, porque la pandemia evidentemente nos ha afectado en la percepción que tienen los clientes del servicio que prestamos las entidades financieras. Bueno, pues nosotros hemos conseguido mejorar esa puntuación, ¿no?, en calidad de servicio, de lo cual, bueno, pues es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Aquí tenéis también información de, bueno, pues de dónde estamos implantados. Tenemos 285 oficinas de particulares, de las cuales, bueno, pues algo más de 225 radican
en la Comunidad Autónoma Vasca y Euskadi, pero bueno, pues, tenemos distintas oficinas en distintos ámbitos de la zona norte, ¿no? De Madrid hacia arriba, de la geografía española. Concretamente en Asturias, bueno, pues tenemos 8 oficinas de particulares, tenemos 4 en Oviedo, tenemos 3 en Gijón y tenemos 1 en Avilés, y bueno, pues en Castilla y León tenemos también una participación importante de nuestras oficinas. Bueno, a nivel social, nosotros dentro de, bueno, pues ese retorno y esa aportación a contribuir al desarrollo económico y social del entorno en el que nos movemos, bueno, pues todos los años un 25% de nuestros resultados los distribuimos directamente a la sociedad. Ya veis que, bueno, pues del 100% de nuestros beneficios, el 50% va a reservas, el 25% a capital y otro 25% se distribuye en 2 partidas. El 10% va a un fondo de educación y promoción y el 15% va a un fondo social intercooperativo, y estos 2 fondos, bueno, pues, van muy destinados a proyectos y a impulsar la generación de empleo, a apoyar todos los proyectos de formación a la Universidad de Mondragón, que es una universidad de la corporación, y a financiar proyectos de interés económico y social. Por entrar un poquito más en detalle, bueno, lógicamente en función del volumen de resultados, pues la aportación cuantitativamente varía de un ejercicio a otro. En el año 2019 aportamos a la sociedad 23,5 millones de nuestros beneficios. En el año 2020 esta aportación se ha reducido a 9,5 millones porque, bueno, pues como sabéis, el sector financiero, pues este ejercicio 2020 hemos hecho un ejercicio de prudencia importante y, bueno, pues nos hemos cargado de un volumen importante de provisiones, bueno, pues para anticiparnos un poco a las posibles contingencias que la pandemia pueda ocasionar en las cuentas de resultados por un previsible deterioro de la dudosidad, de la morosidad y, bueno, pues de todo el impacto financiero que puede tener la pandemia que estamos viviendo, ¿no? No porque el negocio haya ido mal, sino por esa anticipación de provisiones. Y en ese sentido, bueno, pues ahí tenéis un poquito el detalle de esos 9,5 millones de euros que hemos destinado este año a la sociedad, dónde han ido, ¿no? La partida más importante, algo más de 8 millones de euros, ha ido a, bueno, pues a la promoción cooperativa a través de la Corporación Mondragón. Hemos destinado algo más de 300.000 euros a la Fundación Gastempresa. Es una fundación, bueno, con la que tratamos de apoyar el emprendizaje y de la que luego hablaré con un poquito más de detalle. Algo más de 400.000 euros han ido a distintas actividades culturales muy pegadas al ámbito local de aquellas poblaciones y aquellas provincias en las que estamos radicados. Algo más de 300.000 euros se han destinado a la promoción del euskera y de la cultura vasca y casi 400.000 euros han ido a distintas instituciones asistenciales y de países en desarrollo. Y por último, bueno, pues una partida pequeñita de unos 55.000 euros la hemos destinado al sector agroalimentario. Y luego, bueno, pues como el resto de empresas, ¿no? Lógicamente pagamos nuestros impuestos y, bueno, pues eso de forma indirecta también contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y del progreso de la sociedad, ¿no? Nosotros pagamos nuestros impuestos en la Hacienda guipuzcoana y, bueno, pues ahí veis un poquito los montantes de esos impuestos. Algunos ejemplos de patrocinios, donaciones y aportaciones que hemos realizado poniendo un poquito más el foco en el territorio asturiano. Bueno, pues en 2020 hemos colaborado con la Liga Reumatológica Asturiana, también con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Asturias y con la Asociación de Chiari y Siringomelia de Asturias. Y luego, bueno, pues si nos salimos un poquito del ámbito propiamente de Asturias, pues tenemos distintas contribuciones a proyectos de igualdad, de medio ambiente, patrocinios varios y, bueno, pues múltiples cuestiones relacionadas con el compromiso social, el medio ambiente y la salud. Como decía, a la Corporación Mondragón hemos hecho, bueno, pues una aportación importante. Este año ha sido de algo más de 8 millones de euros y, bueno, pues todo ello va destinado a objetivos que no son puramente económicos, sino que, bueno, pues sobre todo están muy destinados a la participación, gestión de la plantilla, que al igual que en Laboral Cucha
los socios de las cooperativas de la corporación, los trabajadores, perdón, son socios de las cooperativas y bueno, pues el sostenimiento del empleo es una de las cuestiones que en toda la corporación ponemos mucha fuerza en. Además, bueno, pues tenemos una fundación. Esta fundación ha cumplido ya 25 años el año pasado, no pudimos celebrarlo por la pandemia, pero bueno, es una fundación de la que estamos muy orgullosos porque bueno, pues es una entidad privada sin ánimo de lucro que pertenece a nuestra labor social y que tuvo sus orígenes bueno, pues en una zona que estaba bastante castigada, una zona industrial en la margen izquierda de la ría del Nervión, aquí en Vizcaya. Y bueno, pues una serie de personas con muchas ganas, con mucha ilusión y con muy poquitos recursos, bueno, pues vieron la necesidad de apoyar a esas personas que tienen ideas brillantes, que tienen mucha ilusión y que necesitan, bueno, pues un acompañamiento en la creación y en la materialización de esas ideas para que se transformen, bueno, pues en negocios rentables y sostenibles, ¿no? Y bueno, pues ese fue el origen de la Fundación Gastempresa. Como decía, ya ha cumplido 25 años y estamos muy orgullosos de continuar con esta fundación porque bueno, pues a lo largo de los años se han creado muchas empresas y muchos puestos de trabajo, ¿no? Algunos datos, en el año 2019, con el acompañamiento de Gastempresa, se crearon 405 microempresas y casi 800 puestos de trabajo directos y este año 2020, bueno, pues también los emprendedores han sido bastante más prudentes y ante la incertidumbre, pues lógicamente se ha reducido la puesta en marcha de nuevas empresas, pero aún así en este 2020 también hemos ayudado a la creación de 256 microempresas que se han traducido en algo más de 500 puestos directos de trabajo, ¿no? Lo que hacemos es bueno, pues, ofrecerles nuestro asesoramiento a los emprendedores. Además, les aportamos soluciones financieras, algunas aportaciones a fondo perdido y otras pues, son apoyo económico. Y luego les acompañamos también en el viaje para garantizar la sostenibilidad de sus proyectos. Bueno, yo me voy a centrar un poquito más, como decía Gemma en la presentación, en la parte bueno, pues de los aspectos sociales, ¿no? Y una cuestión en la que Laboral Kutxa, bueno, pues llevamos muchos años trabajando es en promover la igualdad entre mujeres y hombres en la organización. Llevamos, como veis ahí, con planes de igualdad desde el año 97. Ya vamos por el cuarto, que lo lanzamos en el año 2019. Y a día de hoy, bueno, pues nos enorgullece mucho poder decir que nuestro máximo órgano de administración ya es un órgano paritario porque su composición es 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? En la comparativa con la media de las empresas del IBEX 35, pues ya veis que en estas empresas casi 3/4 partes está conformado por hombres y solo una cuarta parte por mujeres. Además, en los últimos años, bueno, pues la evolución del número de mujeres que se incorporan o que nos incorporamos a puestos de mayor responsabilidad también va en aumento y bueno, pues hemos pasado de casi el 28% de las mujeres en puestos de responsabilidad en el año 2016 a pues casi el 35% a cierre de 2020. Es decir, 1 de cada 3 puestos de responsabilidad a día de hoy en Laboral Kutxa está asumido por una mujer, ¿no? A nivel de brecha salarial, nosotros, bueno, en Laboral Kutxa, a igualdad de puesto, todas las personas tenemos igualdad de salario, ¿no? No hay discriminación en función del género. Y bueno, pues fruto de la evolución que comentaba ahora, de que cada vez hay más mujeres en puestos de mayor responsabilidad, pues la diferencia retributiva entre hombres y mujeres en nuestra organización se va reduciendo, ¿no? Estábamos en que en el año 2016 de media los hombres de Laboral Kutxa cobraban un 17% más que las mujeres y nos situamos que a cierre de 2020, bueno, pues ese incremento, o ese mayor salario se sitúa por debajo del 13%, ¿no? Frente a una media a nivel estatal en la que los hombres de media cobran pues casi un 30% más que las mujeres.
Ahondando un poquito más en esta desigualdad salarial, también, bueno, nosotros como banca cooperativa que somos, también a nivel retributivo, bueno, pues ejercemos esa responsabilidad social retributiva, ¿no? Y ahí ponemos encima de la mesa un dato. Los máximos ejecutivos de Laboral Kutxa cobran de media 4,6 veces más que la media del salario de la plantilla. Cuando, bueno, pues las empresas que cotizan en el IBEX 35, de media, las personas que están en los consejos de administración, pues cobran 123 veces más que la media de las plantillas, ¿no? Pues bueno, pues ahí se ve también ese componente social, cooperativo y responsable, lo aplicamos en todos los ámbitos, en todos los rangos de la organización. Dentro de los aspectos sociales también, bueno, pues destinamos muchos esfuerzos y mucha dedicación a fomentar la formación y los programas de desarrollo de personas, ¿no? A modo de ejemplo, realizamos formación para las personas que acceden a la jubilación para que, bueno, pues emprendan esa nueva etapa de su vida, bueno, pues con una serie con ilusión primero y luego, bueno, pues con una serie de conocimientos y una serie de consejos que entendemos que les pueden venir bien para afrontar esa nueva etapa, como decía. También, bueno, pues trabajamos la gestión del desempeño, tratando de que nuestras personas se vayan desarrollando en sus puestos de trabajo y cada vez sean mejores profesionales. Hemos puesto en marcha una escuela de empoderamiento para mujeres y unos talleres de sensibilización para hombres, para fomentar e impulsar esa igualdad entre hombres y mujeres en la organización. También tenemos programas de capacitación digital. Son programas que en este momento les estamos dedicando mucho tiempo porque, bueno, pues estamos poniendo en marcha muchas iniciativas que entendemos que son necesarias a futuro para impulsar, bueno, pues ese reto de transformación que tenemos como entidad y como sector, ¿no? Y además tenemos que poner en marcha también proyectos que refuercen nuestras ventajas competitivas actuales y que nos permitan avanzar en un entorno, bueno, pues que cada vez a nadie se nos escapa, es cada vez mucho más digital, ¿no? De media, cada persona de la organización realiza al año en torno a 77, 78 horas de formación. Esta es la media de 2020, hemos tenido años en los que la media ha estado en 130, 140 horas de formación y, bueno, pues todas nuestras personas realizan un esfuerzo importante en su propia capacitación, ¿no? Porque entendemos que la persona es responsable de su propio autoaprendizaje y autodesarrollo. En Laboral Kutxa, como veis, la plantilla está formada, prácticamente todos somos socios y socias de trabajo y apostamos, bueno, pues, por la estabilidad en el empleo y, bueno, pues ello pasa también en que continuamente estemos en formación y en desarrollo, ¿no? Tanto profesional como personal, y esto es una prioridad estratégica porque la rotación de personas en nuestra organización, bueno, pues quizás es menor y tenemos unas palancas distintas en la gestión de personas que pueden tener otras organizaciones. Hemos puesto en marcha también un plan de salud con muy buena acogida, le llamamos Zainduz. Zaindu en euskera es cuidarse, Zainduz es cuidándonos y, bueno, pues el objetivo de este programa es cuidar la salud y fomentar en nuestra organización y en todas las personas que la conformamos hábitos de vida saludables y sostenibles para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿no? Y, bueno, pues se trabajan distintas iniciativas que pretenden mejorar la salud de nuestras personas, nuestro bienestar físico y emocional, a través de aspectos pues, como la alimentación o la actividad física. Y en este 2020, bueno, pues hemos puesto el foco fundamentalmente en este periodo de pandemia, pues en apoyar a las personas de la organización sobre cómo tener una calidad en el teletrabajo, una actitud positiva, la necesidad de realizar ejercicio físico. Hemos realizado también distintos seminarios para, bueno, pues, favorecer el bienestar emocional de nuestras personas y acabamos de lanzar una iniciativa de movilidad sostenible, bueno, pues, con una serie de bicicletas que, bueno, pues ponemos a disposición de nuestras personas para que, bueno, pues utilicen ese medio de transporte como alternativa al vehículo particular o incluso al transporte público, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues también fomentemos la actividad física y mejoremos la salud de las personas.
Y lo decía antes, la pandemia, bueno, pues si algo nos ha puesto encima de la mesa es que el bienestar de las personas es algo muy importante y en el que, bueno, pues tenemos que centrarnos mucho en cuidar la salud y a nuestras personas, ¿no? Y bueno, pues si algo hemos visto en este ejercicio 2020 es que todas nuestras personas han demostrado tener una enorme adaptabilidad a los cambios que se han producido. De la noche a la mañana estábamos todos trabajando presencialmente en nuestros centros de trabajo, en las oficinas, en los servicios centrales. De la noche a la mañana llega el confinamiento. Una parte importante de nuestras personas empiezan a trabajar desde sus domicilios y bueno, pues la verdad es que las cosas han funcionado francamente bien, ¿no? Y bueno, pues ha habido muy buena predisposición por parte de las personas y por parte de la organización y la valoración que hacemos en estos momentos ha sido muy positiva de cómo a nivel de organización nos hemos adaptado a la situación que nos ha tocado vivir. Desde luego, somos conscientes de que el teletrabajo, que era un formato de trabajo que en Laboral Kutxa no existía, pues posiblemente será un formato de trabajo que cuando finalice la pandemia pues tendrá también su cabida, ¿no? Dentro de las formas de trabajo que va a haber en nuestra organización. Y por eso hablamos de reinvención del trabajo a futuro, ¿no? Porque el bienestar, como decía, lo ponemos en el centro de las relaciones laborales con nuestras personas y tiene que haber un equilibrio importante entre la vida personal y profesional. Y hoy en día somos conscientes de que es más importante que nunca, ¿no? Y por ello, bueno, pues estamos trabajando con herramientas para fomentar el trabajo colaborativo. Hemos puesto en marcha distintas iniciativas para flexibilizar las jornadas laborales. Lógicamente, todo ello pasa por demostrar confianza en las personas que trabajan en la organización y luego por el ejemplo, ¿no? Los líderes también somos personas que tenemos que cuidar del bienestar de nuestros equipos y eso es algo en lo que tenemos que invertir mucha energía porque al final, bueno, pues las personas son el centro de las organizaciones. Y algunos datos también, porque lógicamente no solo nos centramos en la parte social, aunque bueno, pues, yo hoy en mi participación he querido poner más fuerza en estos indicadores, pero lógicamente bueno, pues, somos una empresa que estamos dentro de la Agenda 2030 y que queremos cumplir con ella y también damos pasos a nivel de sostenibilidad ambiental. En 2001 fuimos la primera entidad financiera de España que obtuvimos la certificación ambiental ISO 14001 y a nivel de huella de carbono, como veis ahí, en este ejercicio 2020 hemos reducido nuestras emisiones de CO2 un 83%. Realizamos una reforma de nuestra sede de servicios centrales y bueno, pues a día de hoy solo utilizamos fuentes renovables para todos los sistemas de climatización, son fuentes de geotermia y de biomasa, perdón, y hemos pasado a consumir toda la electricidad proveniente de fuentes renovables. Ya veis que si en 2019 emitíamos 4.849 toneladas de CO2, en 2020 hemos pasado a emitir únicamente 822 toneladas. Toda la parte de emisiones indirectas se ha reducido a cero y eso ha sido una reducción muy importante y en la parte de emisiones indirectas también tenemos una reducción a casi la mitad respecto a 2020. A nivel de consumo de papel, seguimos trabajando en las oficinas sin papeles, tratando de que la mayor parte de nuestro día a día esté digitalizado y bueno, pues de 2019 a 2020 hemos reducido un 18,5% el consumo de papel. Y cambiando un poquito de tercio y ya saliendo del tema medioambiental, bueno, uno de los aspectos en los que también trabajamos de forma importante es apostar bueno, pues por los proveedores locales, ¿no? La mayor parte de la adquisición que realiza Laboral Kutxa de bienes y servicios tiramos de proveedores de cercanía, de aquellos territorios en los que estamos implantados, ¿no? En 2020, casi el 95% de los bienes y servicios que adquirimos los compramos a empresas locales, de los cuales, bueno, pues una partida un poquito superior a 2 millones de euros de bienes y servicios fueron adquiridos a empresas asturianas. Y bueno, por tanto, apostamos por un negocio sostenible, como decía al principio de mi presentación. Ahí tenéis algunos indicadores cuantitativos, 286 oficinas
algo más de 1 millón de clientes. Casi 1.800 personas formamos parte de Laboral Kutxa, con unos ratios de liquidez muy destacados, por encima del 64%, cumpliendo con los requisitos de capital CET1 que nos requieren desde los reguladores europeos, que tenemos que estar por encima del 21%. Las entidades financieras, una tasa de morosidad muy controlada, a cierre de 2020 la situamos en el 3,15% y unos activos de casi 28.000 millones de euros. A pesar de todos estos datos económicos, de los que estamos muy orgullosos, porque Laboral Kutxa en estos 60 años, bueno, pues hemos vivido distintas crisis, tanto del sector financiero como de la economía en general, que nos impacta lógicamente directamente al sector financiero. Bueno, pues nosotros consideramos que los números están ahí, pero creemos firmemente en que es muy compatible tener un modelo de banca diferente, un modelo justo, igualitario y comprometido con la sociedad, y esto es compatible con la excelencia empresarial, ¿no? Y nosotros somos diferentes, pero al mismo tiempo competimos de tú a tú con todos los líderes del sector financiero en cuanto a las variables económicas. Y es algo de lo que estamos muy orgullosos y que queríamos compartir con vosotros en esta jornada. Así que por mi parte, agradeceros la escucha y abierta a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos a dar paso ya a Ana Bayó, porque nos quedamos sin tiempo para el debate posterior. Ana, si conectas tu cámara y tu audio. Buenos días. Buenos días a todos. Mientras tanto, Bueno, te voy presentando. Ella es directora legal de Patentes y Compliance para Iberia en Bayer, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Derecho Internacional por la London School of Economics and Political Science. Además de directora legal en Bayer Iberia, es secretaria de su Consejo de Administración desde julio de 2020 y ejerció durante 7 años como directora legal y compliance para España y Latinoamérica en Menarini, y previamente trabajó en despachos de abogados pues, como Clifford Chance, Gómez Acebo y Pombo y Garrigues. Y a Ana le toca contarnos y centrarse un poco en los aspectos relacionados con el buen gobierno corporativo. Así que cuando quieras, Ana, voy a compartir. Muchas gracias, Gema. Antes que nada, ¿cuánto tiempo tengo, Gema? Pues 10 minutos escasos. Vale. Yo lo de ir rápido no se me da mal, así que voy a intentar en 10 minutos hablar de la parte que me tocaba. Antes que nada, primero, gracias a Pedro por plantearme a mí y a Jorge por plantearme a mí como ponente de este tema tan interesante, a Marino y a ti, Gema, por la paciencia, porque además yo he tenido un tema informático y ya me he tenido que conectar por el iPad y no puedo ni pasar la presentación, cosas del directo. Y gracias a todos por estar aquí. Para mí es un verdadero orgullo y además, y más en un tema de Asturias y toda esta historia, o sea que estoy muy contenta. Los ponentes anteriores ya han explicado muchas cosas, así que voy a ir muy rápido. Yo lo único que quiero hablar, y que entendía que era la parte de mi ponencia, era hablar de la parte de gobierno corporativo que afecta a los estados de información no financiera. En mi caso, por la experiencia que tengo, como sabéis, o como ha comentado ahora Gema, estamos en un sector regulado, estamos hablando de la industria farmacéutica. ¿Qué diferencia tiene eso? Pues que al ser un sector regulado, pues tiene muchas obligaciones más allá del resto de sectores, y entonces hay cosas que ya de alguna forma ya hacemos por obligación legal o por obligación de los códigos de autorregulación que tenemos. Entonces, aparte de situarnos que estamos en un sector regulado, también os quería comentar que en Bayer no solamente tenemos la sección de salud, sino que también tenemos una de alimentación, que es la parte de Crop Science que le llamamos. De salud, como sabéis, tenemos una fábrica en La Felguera y toda la parte de Consumer Healthcare de bienestar. Entonces, bueno, todo el tema de estados de información no financiera, sobre todo, desde mi punto de vista, y todo esto son opiniones mías personales, no de Bayer, sobre todo este disclaimer lo quiero hacer al principio de todo. Es una idea que yo creo que tanto esta ley como esta obligación vienen por un tema reputacional de las empresas, ¿no? Es diferente que esto se plantee en empresas que están en bolsa, de las empresas que no están en bolsa, como al principio comentaba Paula,
porque efectivamente las empresas que están en bolsa ya tienen la obligación de hacer un informe anual de gobierno corporativo en el que ya incluyen una serie de aspectos que también están en los estados de información no financiera. ¿Qué pasa con los estados de información no financiera? Que, como sabéis, se amplía más allá, ¿no? Nosotros somos una empresa, Bayer es una empresa que también es pública, pero es pública en Alemania, no en España. De forma que, a pesar de que hacemos un informe anual de gobierno corporativo también y que lo tenemos publicado, no es lo mismo que pasar por la CNMV, etc, etc. Pero todo esto es un código de buen gobierno y de buenas normas y de reglas de la CNMV, que aunque no seas una empresa cotizada, creemos que es bueno seguir esas reglas, ¿no? Y porque son unas buenas prácticas. Entonces, tanto en la empresa que estaba antes como en Bayer, sobre todo, también estamos aplicando esas normas a pesar de no ser empresas cotizadas en España. Entonces, lo que comentaba, buen gobierno corporativo aumenta el valor de las empresas, va muy dirigido a los estados de información no financiera, es una obligación que creo que va muy dirigida también a aumentar la transparencia y a incrementar la confianza de los inversores. En el caso de empresas que no son cotizadas, pues aumentar la transparencia en cuanto a la empresa en sí. Como sabéis, los estados de información no financiera se presentan junto con el informe de gestión con las cuentas anuales. Eso significa que se publican, que se presentan ante el registro mercantil y no tienen por qué publicarse. Lo que pasa es que hay empresas que también las publican en sus webs y en nuestro caso ya os explicaremos lo que publicamos, porque en realidad lo que publicamos es el informe este, que es más amplio. La aplicación de un código de buen gobierno es una garantía de no solamente el crecimiento sostenible que comentaban mis compañeras, sino también, como indicaba antes, de confianza en los inversores y obviamente fomenta todo el tema de la marca y la reputación de las empresas. Así que es algo que es vital y que incluye a varios departamentos a nivel de empresa y organización. No solamente es un tema de la parte legal, sino que incluye también la parte de finanzas, que son los que preparan nuevamente las cuentas anuales, incluye totalmente la parte de comunicación, incluye la parte laboral. Todo esto al final con el apoyo y con la real apoyo de lo que es el Consejo de Administración, ¿vale? Consejo de Administración y por supuesto la Junta Directiva. ¿En qué inciden las normas de buen gobierno? Pues en toda la parte de estrategia de las empresas y de la política corporativa, ¿vale? Entonces, aquí, como decía, estamos hablando de el tema del gobierno corporativo, se refiere a las relaciones que tiene la empresa con su gobierno de órgano de administración, que puede ser un consejo o puede ser otro tipo de órgano de administración, la junta directiva y los accionistas, ¿vale? Si quieres pasar. Perdona, es que vas pobre. Vale, entonces, como decía, se adjunta a las cuentas anuales el informe este de estados de información no financiera. Ya hace desde el 2018 que tenemos que hacer esto, ya lo sabéis, las empresas que nos toca, que caemos dentro del scope que había comentado antes también Paula. Y en nuestro caso, en el caso de Bayer y en el caso de muchas empresas que están cotizadas en España o fuera de España, como es nuestro caso, tenemos algo muy parecido que sea Annual Report o informe anual de gobierno corporativo. Esos informes son informes que se publican en las webs de las empresas, en nuestro caso también lo tenemos publicado en nuestra web, que anualmente se publican y lo que hacen es explicar todos estos ámbitos, ¿no? Que son los mismos ámbitos que de alguna forma están en el informe en los estados de información no financiera, pero más amplio porque también incluye la parte financiera. ¿De qué se habla aquí? Pues de los 3 pilares que siempre se está hablando, ¿no? De la parte environmental, de la parte social y de la parte de governance, ¿vale? Entonces, en cuanto a la parte medioambiental, esto es un pequeño resumen de estructura de un annual report o de un estado de información no financiera. Insisto, el estado de información no financiera, el scope es más limitado que un annual report, pero se parece en muchos aspectos. Y a pesar de que las empresas que publicamos annual reports o informes anuales también tenemos la obligación de presentar estados de información no financiera, sí que el annual report, al ser más amplio, hay muchas cosas que se duplican de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que el estado de información no financiera estás hablando de España y el annual report estás hablando de toda la corporación en sí, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. La parte medioambiental, como sabéis, es la parte sobre todo de sostenibilidad. La parte de personal, no voy a entrar porque también lo han comentado muy bien las compañeras, es un tema sobre todo de brecha salarial y de diversidad. Y luego esta parte, que es la que me quiero centrar, que es la que entendía que
que era la parte de mi charla, es la parte de la sociedad, o sea, del buen gobierno de la sociedad. ¿Aquí qué se explica? Pues cómo está estructurada la sociedad. ¿Qué diversidad tienes en el Consejo de Administración? Si tienes, cómo funciona y cómo remuneras a los consejeros, que esto sabéis que ahora también es una obligación que impuso la propia ley de sociedades de capital en su día, pero que cada vez está más afianzada y que ya hace tiempo que es así. Y toda la parte de cumplimiento y diligencia debida de la sociedad y de los consejeros. ¿Y ahí dónde entras? Pues en la parte del órgano de prevención de delitos corporativos, es decir, el comité de compliance o el compliance officer, como lo tengáis estructurado. Ahí es donde se habla de la parte de qué tipo de órgano de gobierno tienes, qué manual de prevención de delitos tienes, qué monitorización haces de los riesgos que tiene la empresa dentro de tu sector. Cada sector es distinto, como podéis imaginaros, el sector alimentación en el que estamos nosotros y el sector farmacéutico son sectores con un alcance reputacional y con un tema muy amplio por lo que por lo que comentaba antes, también por la reputación, por el tema reputacional. Y ahí pues el órgano de compliance es vital, ¿no? El órgano de compliance, como sabéis, es un órgano que existe por delegación del Consejo y ahí pues se tiene que hablar de cómo funciona ese órgano, de cómo toma las decisiones, de cómo gestiona las denuncias que haya internas, de todo lo que es la protección de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción y el soborno, de las formaciones que hace. ¿Y todo esto para qué sirve? La prevención del blanqueo de capitales y la gestión de riesgos. ¿Para qué sirve? Pues sirve no solamente para el tema de transparencia que comentaba antes y aumentar la confianza en los inversores, sino que también todo esto sirve y aumentar un poco, aumentar todo el tema de la marca. Todo esto sirve para demostrar que la empresa ha hecho todo lo posible para que no ocurra, no haya ningún tipo de delito o que alguien cometa un delito dentro de la empresa como empleado. Ya lo sabéis que es todo el tema de compliance penal, ¿no? Todo esto te puede en un momento dado evitar responsabilidad penal a la empresa, con lo cual es realmente importante, ¿no? Y el compliance va un poco más allá. En este caso también hablamos de derechos humanos, pero sobre todo está muy enfocado en tema de corrupción y de soborno. Si quieres pasar, sí. En cuanto a los pilares del buen gobierno corporativo, aquí hay 7 pilares. Yo creo que lo ideal es que también en el momento de preguntas y respuestas, que quiero que haya un poco de espacio también, pues seguramente podremos tener un poco más de discusión, pero lo que quería comentar aquí son los 7 pilares que hay del buen gobierno corporativo, que no solamente son los estados de información no financiera, pero el estado de información no financiera es una pata más dentro del pilar de buen gobierno corporativo, porque al final lo que se trata es de explicar lo que estamos haciendo. La empresa obviamente tiene que hacer las cosas bien, esto ya se entiende, ¿no? Y cada vez más la regulación está trasladando a las empresas más las obligaciones de autorregulación, de control, de monitoreo, tanto en el compliance penal como en otro tipo de legislaciones. Lo que están hablando todo el rato es la empresa es la que asume la responsabilidad de llevar a cabo todas estas acciones, ¿vale? Esto implica pues, una inversión en recursos, una inversión en tiempo y una inversión en gente, ¿no? Pero eso, ¿a cambio qué ganas? Pues ganas el poder controlar tú los procesos y el poder explicar bien delante del resto, del resto tanto de los inversores como de la población en general lo que estás haciendo. Entonces, lo importante es lo que explicas, lo que estás haciendo, cómo lo haces y lo que estás haciendo. Uno de ellos es el análisis del posicionamiento de gobierno corporativo, que creo que Paola también lo ha comentado al principio. Es vital identificar las áreas de mejora y ver la empresa en qué estado está. Es un análisis material, como comentaba también ella al principio. ¿Y qué significa esto? Pues que hay que comparar esa empresa con otras empresas dentro del mismo sector y fuera del mismo sector. Lo normal es hacer, o sea, lo primero que se va a hacer es dentro del sector, ¿no? Porque depende, obviamente cada una está en su sector y los sectores pues afectan mucho, ¿no? Pero también se ha de comparar la empresa con el resto de empresas y un gran criterio de valoración es compararlo con empresas cotizadas que tienen una obligación de reporting y de información mayor que las que no están cotizadas, ¿no? Otro de los pilares del buen gobierno corporativo es medir la efectividad de los sistemas de control interno. ¿De qué sistemas estamos hablando? De los que comentaba antes, de compliance en general, de auditoría, de prevenir, de detectar, de resolver cualquier tipo de
desviación, porque estamos hablando de muchos empleados, de muchas actividades y pueden haber desviaciones. Y sobre todo que la empresa, cuando haya una desviación, tome las medidas oportunas para resolver esa desviación y que tenga mecanismos de prevención que son vitales para que eso no ocurra. El tercer pilar sería el tema de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Consejo. El Consejo de Administración, como sabéis, es el órgano supremo de las empresas, más allá de la Junta Directiva, obviamente, y tiene una obligación no solo de gestión, sino de decidir toda la estrategia empresarial, ¿no? ¿Qué pasa? Que el propio Consejo tiene que tener unos objetivos. Aquí lo importante es que la secretaria del Consejo, sobre todo yo creo que es una obligación que recae en la secretaria, aunque también se puede decir que el presidente también tiene esa obligación, pero a la práctica acostumbramos a ser las secretarias las que llevamos esta labor. Se trata de dejar trazabilidad de todo lo que el Consejo decide, de todo lo que el Consejo hace, de que está informado de todas las decisiones que toma, que está involucrado en las decisiones estratégicas de la empresa y que no es un consejo que está allí sin tomar decisiones informadas y que está llevando a cabo sus labores de una forma diligente y con responsabilidad, ¿no? Que no hay conflictos de intereses, etc. Pues todo este tipo de obligaciones que ya tiene el Consejo legalmente incluso, lo importante es poder demostrarlo. Para poder demostrarlo y para poder explicarlo, lo que hay que hacer es dejar trazabilidad de todas esas actas y hacer reuniones de consejo e informar a los consejeros de todo lo importante, ¿no? El tema de la política de retribución de consejeros y directivos, como sabéis, también es un tema delicado, es un tema que ahora se ha de informar, que el consejero delegado además tiene que hacer un contrato con la empresa explicando un poco también su remuneración. Hay un tema laboral y fiscal detrás de toda esta historia porque el consejero, no los directivos, pero los consejeros en principio deberían ser de alta dirección, siempre que sean de la misma empresa. Hay toda una historia detrás de la historia de los consejeros, que no solamente va más allá de la retribución, sino que va en el tema de la responsabilidad que ellos también tienen, ¿no? Es vital informar a los consejeros de las responsabilidades que tienen. Yo una vez al año informo a los consejeros de las responsabilidades que tienen. Obviamente no se van contentos de la reunión porque no les digo más que la verdad y tienen responsabilidades muy altas, ¿no? Pero ahora también hay la obligación, como sabéis, de informar sobre la remuneración de esos consejeros. En Bayer lo hacemos y además lo hacemos en el Annual Report que comentaba anteriormente, que se publica en nuestra web. Asegurar los cumplimientos de los requisitos de fiscalidad, otro tema vital, tema de transparencia fiscal. Todo esto se trabaja con la gente de fiscalidad, como os podéis imaginar, y siendo una empresa multinacional, sobre todo a nivel internacional, se trata con el grupo de fiscalidad internacional y lo importante es expresar cómo estás cumpliendo con las obligaciones fiscales que tenemos todas las empresas, ¿no? Tema de seguridad y protección del consejero diligente. Esto va un poco, lo he explicado un poquito también en la parte de retribución, pero está bien tener una explicación concreta de esto. Aquí es, como insisto, yo creo que es una de las grandes obligaciones que tiene un secretario de consejo o una secretaria de consejo, que es make sure, o sea, estar seguros, perdonad que a veces suelto cosas en inglés, que los consejeros están informados, que han tomado las decisiones de una forma informada con toda la información que necesitaban, con todo lo que necesitaban para tomar esa decisión, vamos, y que los temas importantes y estratégicos de la empresa se deciden a nivel de consejo y que están escritos en unas actas y que esas actas se guardan y que hay un control y una vigilancia de la sociedad por parte de los consejeros. ¿Vale? Todo esto viene porque, como sabéis, hace un tiempo pues, los consejos pues, podían de alguna forma estar allí nombrados, los consejeros, y no tenían esas obligaciones de diligencia, ¿no? Con la nueva ley de sociedades de capital, que ya no es tan nueva, esto se incrementó y creo que ha sido muy positivo para que acojan esa responsabilidad también de que no es un cargo simplemente, sino que es un cargo con muchísimas responsabilidades y que las decisiones importantes de la empresa, que en multinacionales es un poco más difícil de demostrar porque al final también la matriz acaba decidiendo muchas cosas, pero que el consejo está informado y que el consejo también decide. No solamente el socio único, en este caso si es una multinacional o la junta directiva. Así que la importancia del consejo es realmente vital a nivel reputacional y a nivel de corporate governance de la empresa. Luego está el tema de apoyar la creación de estándares internacionales, también lo han comentado un poco una de mis compañeras.
es un problema de homogeneidad, que lo que nos pasa en las empresas es que cada país tiene su legislación, cada empresa está sujeta a la legislación de su país, y lo que estamos intentando es tener un estándar internacional, ¿no? La OECD es consciente de esto, pero hay mucho camino por hacer. ¿Que hay unas reglas básicas y unos mínimos? Sí, pero lo ideal sería que los países tuvieran unos mínimos, ¿no? de exigencia respecto al gobierno corporativo que fueran más o menos similares, ¿no? Y aquí es donde se está trabajando en conseguir esos estándares internacionales para poder compararnos con otros países y con empresas de otros países. Las tendencias del buen gobierno corporativo del 2021, entre otras cosas, son el tema de la digitalización. Como sabéis, ahora las reuniones de consejo y las reuniones de accionistas también se están haciendo online, igual que estamos haciendo este curso online. Además, se permiten durante el tiempo en que esté en vigor el tema, bueno, que tengamos el tema de la pandemia. Pero además en los estatutos siempre es recomendable, y nosotros ya lo habíamos implementado, incluir la posibilidad de tener los consejos de forma telemática, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la digitalización va a ser vital, pero no solamente en los consejos, sino en toda la que es la empresa. Nosotros a nivel de Bayer estamos haciendo un esfuerzo de digitalización enorme en todos los sectores, no solamente en el sector pharma y en el sector de consumer healthcare, sino también en el sector del crop science que comentaba antes, de alimentación y de cultivos. Y eso, como sabéis, es un esfuerzo enorme y es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad de todos, de los empleados, y eso toma un tiempo, ¿no? Pero creo que todos estamos adaptándonos bien. Y al final, como siempre digo yo, siempre utilizo lo que decía Darwin, ¿no? Esta expresión de que al final el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta mejor al cambio, ¿no? Y ahora mismo estamos en una época de cambio muy alta, como sabéis, el entorno VUCA o todo esto que comenta la gente, y la digitalización es vital. Los criterios ESG son los criterios Environmental, Social y Governance. La parte medioambiental que ha comentado la compañera de Monbus, la parte social ha comentado la compañera de Kucha, y yo estaba con la parte de governance. He ido a 100.000 por hora. Yo creo que, no sé si habéis podido entender un poco lo que decía o si me he pasado de rápida, pero quería dejar turnos de preguntas y respuestas. La parte de diversidad e inclusión también, y muy importante toda la parte de diversidad, explicar la diversidad no solo a nivel del consejo, sino a nivel más abajo, también en la parte del resto de departamentos de la empresa, y la parte de virtualización de las reuniones, que lo comentaba antes, ¿no? Que las reuniones de consejo se están haciendo online. Entonces, la conclusión de los estados de información financiera relacionado con las normas de buen gobierno corporativo es un ejemplo más de la relevancia que tiene el informar de lo que estás haciendo más allá del tema financiero. Y eso lo puedes hacer en tu annual report, insisto antes, como comentaba, pero ese estado de información financiera es la oportunidad ideal para explicar lo que haces en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito medioambiental y en el ámbito de buen gobierno corporativo. Eso aporta transparencia a las empresas, eso obliga a rediseñar todas las políticas de la empresa, exige un compromiso activo también, porque, como comentaba antes, es un trabajo entre varios departamentos de la empresa, implica a toda la organización, por supuesto al Consejo de Administración también, porque de hecho estos estados de información financiera se aprueban por el Consejo y se presentan junto con las cuentas anuales. Y tiene un impacto enorme a nivel de la imagen de la empresa. Entonces, la empresa decide si quiere esos estados de información financiera publicarlos en su web o solamente presentarlos ante el registro mercantil, porque ya tiene un informe anual publicado, como tenemos nuestro caso, o porque no quiere publicarlo, pero en cualquier caso estás presentando al registro mercantil una información que va más allá de la financiera, y eso cada vez tiene más importancia. Ya no solo es los resultados que consigues, sino cómo los consigues, ¿no? Y cómo explicas cómo los has conseguido. Y es una oportunidad de competitividad, ¿no? Porque al final la población cada vez está más preparada, y la población cada vez más demanda, pues, explicaciones más allá de las explicaciones solamente financieras, ¿no? De cómo se están haciendo, de qué propósitos hay de sostenibilidad, de qué compromiso tienen las empresas con estos tres pilares que comentaba desde el principio, que son el environmental, el social y el de gobernanza de las empresas. Yo, por mi parte, ya he acabado. He ido a
100.000 por hora, lo lamento, pero es que de verdad me sabe mal que no haya turnos de preguntas, pero por favor, feel free de preguntar lo que queráis y un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias Ana, no te preocupes, ha estado perfecto de tiempos y invitamos ahora a Paula, a Susana, Ana, a que activéis, Inés, a que activéis vuestras cámaras para conversar, aunque sea brevemente. Y bueno, yo os lanzo la pregunta fundamental, ¿no? De que sobre si esta elaboración de esta información, de estados de información no financiera, os ha sido útil a nivel interno, por ejemplo, a nivel de estrategia, de redefinición de vuestra estrategia o de consolidación de vuestra estrategia o de revisión de vuestra estrategia de sostenibilidad, o a nivel interno en temas de comunicación. Un poco para que destaquéis eso, en qué os ha sido útil o no esta obligación legal, por sacarle un poco más de provecho más allá de la propia obligación legal. La que quiera intervenir, que tome la palabra, que active el audio. Y que empiece a hablar. Mira, comento yo. En nuestro caso, nosotros como también teníamos muchos ya sistemas de gestión, certificaciones, donde ya teníamos como los indicadores claros y todo eso, ya estábamos más acostumbrados. Lo que nos ha permitido, en este caso, el informe de información no financiera, ha sido como tener una visión general de todo, que antes a lo mejor no trabajábamos más en eso, y ser más conscientes de todo lo que se está haciendo, porque yo creo que en las empresas a veces no somos conscientes de toda la labor que estamos haciendo y no se visibiliza. Y creo que hay que comunicarlo a todos los stakeholders y a todo el mundo, porque lo guardamos para nosotros y no le damos valor. Y creo que de esta forma sí que le está dando un valor a lo mejor más serio, y que a mayores de esto lo había que traducir a una comunicación más directa con otro tipo de usuarios, pero creo que es importante y a nosotros nos ha facilitado las cosas. A Susana, por ejemplo, en Laboral Cucha, a nivel de comunicación interna o de estrategia, de revisión de la estrategia, o de confirmarla o de revisarla. Bueno, nosotros algunas de las líneas ya las estábamos trabajando, pero efectivamente, bueno, pues esto nos ha obligado a ordenarlas, ¿no? A ordenarlas y llevamos años publicando además nuestra memoria de responsabilidad social empresarial, que lógicamente, bueno, pues también a nivel externo pues son cuestiones que de cara a la reputación y a cómo se nos ve como organización, no solo a nivel del sector financiero, sino a nivel de nuestro entorno también, pues lógicamente hablamos de cosas distintas que de magnitudes económicas, ¿no? Y bueno, pues al final es tangibilizar que el mensaje que lanzamos nosotros de que somos distintos y que hacemos las cosas de forma diferente, bueno, pues eso está corroborado con acciones concretas, ¿no? y con decisiones concretas que tomamos. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que sí nos ha ayudado a exteriorizarlo, y luego a nivel interno también, bueno, pues la organización es mucho más consciente de todas las cosas que realizamos en estas líneas de sostenibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues la comunicación interna en estos ámbitos quedaba en algunas áreas de la organización, que eran las que lo gestionaban. A día de hoy sí que hay un momento en el que hay una comunicación interna en el que se compilan todas las acciones llevadas a cabo, y lógicamente hace que toda la organización seamos mucho más conscientes de hacia dónde vamos y de la importancia que tienen todas estas líneas de desarrollo sostenible. Pues está bien aprovechar el trabajo de esa forma. ¿Y Ana, en Bayer? Yo no quería, yo quiero que hablan más preguntas. Porque he visto una pregunta que me parece también muy, muy buena, que es si la obligación de los estados de información financiera solo es para las cotizadas o para todas. Yo creo que esto lo ha comentado Paula al principio. Las cotizadas, por supuesto, tienen que hacerlo porque seguro que entran dentro de esto. Pero las no cotizadas también, siempre que cumplan con los requisitos que había comentado Paula al principio, que eran, no sé, no me acuerdo de la cantidad, eran más de no sé cuántos trabajadores, durante 2 años no sé cuánta facturación, esos números... Más de 250. Esto. Pues, o sea, que las cotizadas seguro que lo hacen, pero es que además están todo el resto.
como nosotros, que somos no cotizada y tenemos que hacerlo. Sí, le iba a pedir a Paula que recordase esos tramos para que quedase Sí. claro. Como os comentaba antes, son 20 millones de activos, bueno, son cifras de negocio y luego en cuanto al número de trabajadores, hasta este año incluidos son 500 trabajadores a nivel consolidado de grupo, en el caso de que haya grupo, varias sociedades. Y a partir de las cuentas de 2021 que se presentarán en 2022, el límite baja a 250 empleados. Perfecto, pues queda claro. Y para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, muy rápidamente, no sé si habéis tenido algún feedback o alguna reacción o impacto en vuestros grupos de interés a la hora de compartir esta información, de algún grupo de interés del que hayas recibido feedback o no. ¿Qué quieres decir, Gemma? Si el hecho de compartir o redactar esta información, bueno, pues os ha servido también para contacto de una forma u otra con alguno de los principales grupos de interés. Si quieres, por la parte nuestra, obviamente es muy útil porque, como comentaba antes, compartes información, la pones en orden y explicas cosas que ya estás haciendo y es muy útil para entender cómo está, para organizar la información, ¿no? De alguna forma. Sí que ha sido útil y hay muchas partes que se solapan. Porque sostenibilidad a veces pues, es algo que lleva más el departamento de comunicación, pero hay una parte reputacional de corporate governance que lo lleva más el departamento legal. Entonces, hay un trabajo de colaboración entre departamentos muy importante, sobre todo recursos humanos y finanzas también. Y el consejo, yo creo que es un gran trabajo de colaboración interdepartamental en las empresas y creo que es muy útil. Sí. No por mi caso en concreto, pero sí por el caso de algún cliente con el que hemos, el que hemos apoyado en la elaboración del estado de información no financiera. Yo creo que a nivel de consumidor, bueno, por no citar un caso en concreto, sí que, pues eso, conocer algunas cuestiones internas de la organización, que dentro de la organización como que están claras, incluso no para sus empleados, pero que no trascienden a sus usuarios o clientes, pues que ha sido positivo para conocer como más de cerca la organización, acercarlo más al usuario y que el usuario tenga una mejor imagen de esa organización y se fidelice. Perfecto. Pues vamos a ir terminando. Os damos de nuevo las gracias a todas por vuestro tiempo, por compartir vuestro conocimiento, vuestra experiencia con todos los asistentes que nos han acompañado hoy y seguimos en contacto. Os emplazamos a futuras actividades que de momento deberán ser de esta forma online. Pero bueno, le sacamos provecho igualmente. Muchas gracias a todas, muchas gracias a los asistentes y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.